Buenos días, Licen. Buenos días, ¿cómo han amanecido? Bien. Ahí vamos. Bien. Siempre hacia adelante. ¿Verdad? Solo para dar impulso. Cambio. Y ahora sí. Y vamos a esperar. Bueno, son 5 minutos y comenzamos con los que estén. Veintidós. 22, 22.
Bien, bien, bien. Bueno, voy a habilitar el WhatsApp. ¿Van a mandar sus diapositivas? ¿Van a exponerlas ustedes, el grupo? ¿Cómo van a hacer? Ya lo mandamos, licenciada, la ¿Lo diapositiva al mandaron? grupo. Ya, estoy abriendo mi WhatsApp entonces para que comencemos. Ratito. Mientras carga voy a ir habilitando la pantalla. Ya está.
Ay, Sánchez, Chávez. Bien, a ver, vamos a ver cómo andamos. Sánchez Méndez Malapena. Méndez Sánchez. Les falta una integrante, ¿no? Que entre a clase. El grupo que va a exponer. Creo que la compañera Megumi ahorita se lo comenta. Yo. Sí, no hay Magumi o Megumi es. Bueno, ya se hicieron los 5 minutos. Ya pasó, ya decimos. Ya. Ustedes me dicen si van a comenzar los dos o esperamos que entre su compañera. Porque yo puedo comenzar con el tema que tengo para hoy y después hacemos con ustedes. A ver, díganme. Ya está ingresando Gralicen, si no, Así, ahí está. listo. Ya, entonces podemos comenzar. Bien. Ya. ¿Yo puedo comenzar, licenciada? Sí. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días a los compañeros presentes. Nosotros somos el Grupo 4, Ciudadanos Unidos. Le vamos a explicar algo sobre las funciones de control y defensa de la sociedad. Los integrantes son mi persona, Sergio Ricardo Sánchez Guzmán, María Belén Méndez Velasco y Magumi La Peñarada. Siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Bueno, funciones de control y defensa social. Funciones de control. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de funciones de control? Funciones de control nos dice que persigue el objetivo en general de lograr que los resultados planificados puedan concretarse constantemente, lo planeado con lo ejecutado con el objetivo de asegurar la meta fijada. Cuando hablamos de función de control, nos pasamos a una sección que nos lleva a la Contraloría General del Estado, la cual es el órgano que se encarga del control del Estado, de su carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer en representación de comunidad a la administración y fondos del Estado. El siguiente diapositiva, licenciado. Bueno, el artículo 14 nos dice, sí, 214. Un controlador o una controladora del Estado se designará por 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa,
la cual la Asamblea requerirá una convocatoria pública previa con calificación de capacidad de profesional y méritos a través del concurso público. El artículo 215, condiciones generales para el acceso al servicio público. Acá nos dice que debe cumplir con las condiciones generales, es decir, contar al menos 30 años de edad al momento de su asignación, haber obtenido un título profesional de una rama afín al cargo y haber ejercido la profesión por un mínimo de 8 años y con una aprobada integridad personal y ética. El artículo 216. Ejercer su función por un periodo de 6 años. El artículo, y el cual aquí nos dice sin posibilidad de una nueva designación. El artículo 217. La Contraloría del Estado será responsable de la supervisión y control externo posterior de todas las entidades públicas y de aquellas que tengan participación o algún interés económico del Estado. La supervisión o el control se realizará sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. También el artículo 17 nos dice que la Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización en el sector público. Es siguiente diapositiva, licenciado. Bueno, pasamos a otra sección que es la Defensoría del Pueblo. Cabe decir que la Defensoría del Pueblo es la institución que vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de todos los derechos de las personas humanas, individuales y colectivos, la cual establecen la Constitución, las leyes, los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría es alcanzará la actividad administrativa de todo el sector público y todas las actividades de las instituciones privadas. También, asimismo, la Defensoría del Pueblo es la que vela por los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, de las comunidades, sean urbanas o interculturales, y asimismo también todos los bolivianos en el exterior. Y también la Defensoría del Pueblo, cabe decir que es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, como dice en el marco de la ley, las cuales sus funciones se regirán bajo los principios de gratitud, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el artículo 219, me olvidé colocarlo acá, la Defensoría del Pueblo dice que está dirigida por el defensor o la defensora del pueblo, la cual ejercerá sus funciones por un periodo de 6 años sin tampoco una opción de posibilidad de designación. El artículo 220 nos dice que el defensor o el defensor del pueblo será designado por al menos 2/3 en la presente Asamblea de la Legislativa Plurinacional. El artículo 221 de la Defensoría del Pueblo nos dice las condiciones y requisitos, la cual, como la anterior también, lo que expliqué, debe contar con 30 años de edad al momento de su asignación y con una determinada, tenga una carrera pública. Siguiente diapositiva, licenciada. Bueno, ahora pasamos sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Como podemos ver aquí, la presente Constitución Política del Estado nos presenta 10 puntos muy importantes sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, las cuales se lo voy a mencionar. La primera sería interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección, de privacidad popular, de cumplimiento y de recurso directo de nulidad sin necesidad de mandato. 2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en la materia de su competencia. El punto 3 nos dice, investigar de oficio a solicitud de parte de los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que corresponden. 4. Solicitar a las autoridades
y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que se pueda oponer una reserva alguna. 5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción y corrección y medidas de todos los órganos e instituciones del Estado. Y nuevamente emitir una censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. El punto 6 nos dice acceder libremente a los centros de detención e internación sin que pueda oponerse objeción alguna. 7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado sin excepción. 8. Asistir con puntualidad y sin discriminación a las personas que soliciten su servicio. 9. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Y el punto 10 nos dice interponer el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutatoria en materia penal. Esas serían las 10 atribuciones de la Defensoría del Pueblo que son muy importantes. Bueno, en el artículo 223 nos dice que todas las autoridades o todos los servicios públicos tienen una obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información la cual se solicite en relación con su ejercicio de sus funciones. Y en el caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría del Pueblo puede interponer las acciones correspondientes contra esa autoridad, que podrá ser nuevamente procesada y destituida si se muestra su incumplimiento. El artículo 224 dice que informará a la Asamblea Legislativa y al control social sobre la situación de los derechos humanos que se encuentra el país y sobre la gestión de su administración, la cual el defensor o defensora del pueblo podrá ser convocada en cualquier momento por la Asamblea para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones. Va a continuar mi compañero. Buenos días, licenciada. Le habla María Belén Méndez. Siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del Ministerio Público. En el artículo 225 dice que el Ministerio Público es el que defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad. También ejerce una acción penal pública y tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. El Ministerio Público, de acuerdo a sus funciones, con los principios de legalidad, oportunidad, también la objetividad, responsabilidad, unidad, autonomía y jerarquía. En el artículo 226, el fiscal o la fiscal general del Estado es la autoridad superior del Ministerio Público. Él o ella es la que ejerce la presentación de la institución. El Ministerio Público también cuenta con los fiscales departamentales, los fiscales de materia y fiscales establecidos por la ley. En el artículo 227 nos dice que el fiscal general del Estado designará por 2/3 de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa. La designación de la convocatoria pública previa a la calificación de capacidad profesional a través de concursos públicos. El fiscal o la fiscal también reunirá los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos establecidos por la magistratura del Tribunal Supremo de la Justicia. En el artículo 228 dice que también la fiscal o el fiscal ejercerá sus funciones por 6 años sin posibilidad de una nueva designación. Siguiente diapositiva, Alison, por favor. La función de defensa de Estado, ahí está la Procuraduría General del Estado. Y nos dice que esta Procuraduría es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución es promover, defender
precautelar los intereses del Estado. También su organización y la estructura que serán determinadas por la ley. En el artículo 230 dice que la Procuraduría está formada por la Procuradora o Procurador General. Esa persona encargada dirigirá los servidores públicos que determine la ley. La designación de la Procuradora o Procurador General corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. Es la persona designada que cumple con los requisitos exigidos para la magistratura Tribunal Supremo de la Justicia. La designación que podrá ser objeto por la decisión de al menos 2/3 presente de la Asamblea Legislativa en un plazo de no mayor a 60 días del calendario de su nombramiento. La objeción tendrá por efecto que en las funciones de la persona que cese en la función de la persona designada. Siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Y en el artículo 231 tenemos 8 funciones general del Estado que son determinadas por la Constitución a la ley y la ley. La primera, que es defender el judicial y extrajudicial los intereses del Estado, que asumiendo su presentación jurídica, interviniendo como un objeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas que están en marco de la Constitución y la ley. También nos dice que en punto 2 es interponer los recursos ordinarios y las acciones de los intereses del Estado. Y también nos dice evaluar y velar por los ejercicios de acciones diligentes jurídicas de la administración pública en los procesos que sustancian ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas. En el caso de la acción negligente, que debe instar a inicio de las acciones que correspondan. También se requería a los servidores públicos o servidoras o servidores públicos y a las personas particulares la información que se considere necesaria para los ejercicios de las atribuciones. Esta información no se podrá negar por ninguna causa ni motivo. Porque la ley establecerá las sanciones correspondientes que se debe tomar. También se requerir a la máxima autoridad ejecutiva entidades públicas en enjuiciamiento de los servidores o los servidores públicos por negligencia o corrupción, acciones de daño al patrimonio del Estado. También se debe atender las denuncias y los reclamos motivados por los ciudadanos y entidades que conforman el control social en caso en que se lesionen los intereses del Estado. En el punto 7 dice que la Fiscalía General al ejercicio de las acciones judiciales que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales se tenga conocimiento. Y en el último punto dice los proyectos de ley sobre la materia relativa a su competencia. Siguiente, por favor, Lisa. Bueno, licenciada, Enseguida me explica mi mire la compañera. pena. ¿A quién le toca, por favor? Sí, A sí, Megumi de la licenciada. Peña. Sí, ¿quién va a Licenciada, exponer ahorita? licenciada, estoy hablando. Sí, por eso, Hola. ¿quién va a exponer ahorita? ¿Qué se llama? Sí. Megumi de la Peña. Ya. Se estaba escuchando. Ya. Bueno, para ampliar el tema, ahora hablaremos sobre la participación y el control social que indica la Constitución Política del Estado. Bueno, en el artículo 241 dice que el pueblo
soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas, y en la cual en el mismo artículo está mencionando que esta sociedad civil organizada ejercerá control social a la gestión pública de todos los niveles del Estado que administren recursos fiscales. Bueno, estos recursos fiscales se están refiriendo a todo aquello que recauda el Estado, ya sea los impuestos, aportes, bueno, algunos impuestos sobre los bienes y servicios que hay aquí en el país. Bueno, otro punto dice que ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos, y también está mencionando que las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. Bueno, es decir, que el Estado aprueba y tiene derecho y tiene obligación de generar un espacio para estas sociedades civiles organizadas. Bueno, siguiente, bueno, cabe mencionar, cuando hablamos de sociedad civil organizada, se refiere a aquellos grupos con finalidad de realizar un objetivo o interés en común para otorgar ciertas utilidades a sus miembros. Bueno, también las actividades de estos grupos son a través de un proceso democrático y que actúan como, bueno, medidora entre los poderes públicos y de los ciudadanos. Eso sería un concepto de la sociedad civil organizada que estamos mencionando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunos grupos de esta sociedad civil organizada, que en el país existen cientos de ellos, y cada grupo tiene diferentes actividades con diferentes fines sobre el Estado, sobre las actividades del Estado. Siguiente, por favor. Bueno, también, volviendo a la Constitución Política del Estado, el artículo 242 habla de sus funciones de estos grupos. Por ejemplo, tenemos participar en la formulación de las políticas del Estado, apoyar al órgano legislativo, conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado, coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. También su función es denunciar ante las instituciones correspondientes para investigación y procesamiento. Esto en caso que ellos vean necesario. Y también está colaborar en los procedimientos de observación pública y apoyar al órgano electoral, y entre otras funciones más que está mencionando el artículo. Y bueno, cuando estamos hablando sobre este artículo 241 y 242, es importante mencionar sobre la Ley de Participación y Control, de Participación y Control Social, donde detalla los cumplimientos de estos grupos. Por ejemplo, el artículo 1 dice cuál es su objetivo de esta ley. Dice que su objetivo es establecer el marco general de la participación y control social, definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, y entre otros, en aplicación de los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado. Y también su objetivo, en otras palabras, es fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria. Es también lo que menciona. Y antes de seguir mencionando sobre esta ley, es importante saber algunos conceptos. Entender, por ejemplo, qué es la participación que menciona. La participación es un derecho, condición y fundamento de la democracia que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes. Y también, ¿qué es control social? Esto es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la gestión estatal.
Estos dos conceptos están mencionados dentro de esta ley. Y otro concepto también importante que hay que entender es que el actor que está mencionando en varios artículos. Bueno, dice el artículo 6 de la ley que el actores de la participación y control social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación, ya sea de cultura, idioma, color, entre otras características. Estos son los actores que se mencionan dentro de esta ley. Y bueno, el artículo 8 también, para mencionarlo, dice que el derecho de la participación y control social se efectúa a través de la participación en formulación de políticas, planes, proyectos, bueno, entre otras actividades que sea del Estado o de sus instituciones, según la diapositiva. Bueno, algunos derechos que de esta sociedad civil organizada son que ellos pueden participar en, bueno, esto ya lo que mencioné anteriormente, en formación de las políticas, planes, programas, entre otros proyectos del Estado. Pueden acceder a información documentada y estadística de todas las entidades públicas y privadas. Pues tienen derecho de ser informados sobre los convenios que se suscriban, ya sea de la ley o de otras actividades del Estado, y presentar iniciativas legislativas u otra normativa. Estos son algunos derechos que se están mencionando. Y por otro lado tenemos las prohibiciones, que algunas prohibiciones son: no recibirán ningún tipo de regalo, remuneración o premio de las entidades. Bueno, esto está prohibido. Y no involucrar intereses personales con intereses políticos de los controlados. También está utilizar o destinar la información para otros fines que no sea su objetivo de ellos. No podrán desempeñar esta función más de 2 años consecutivos. Son algunas prohibiciones de estos grupos. Y siguiente diapositiva. Y por último, mencionaré sobre algunas restricciones de estos grupos que dicen no podrán participar y ejercer control social en temas de seguridad del Estado. No podrá acceder a información de carácter secreto. Si bien se ha mencionado que tienen acceso a las informaciones de las instituciones del Estado, pero existe informaciones secreto y confidencial, que esto también menciona en otra ley. En estas informaciones ellos no pueden acceder. Y también el punto 3 dice: no podrá dilatar o entorpecer el curso normal de la transmisión y resolución de los procesos judiciales. Bueno, también no podrá intervenir en el proceso electoral. Estos grupos no pueden, no retrasarán, ni impedirán, ni suspenderán las actividades del Estado. Si bien ellos pueden realizar algún proceso para alguna denuncia o alguna opinión que ellos tengan, así, ¿no? Pero ellos no pueden retrasarlo, estas actividades. Bueno, esto sería solo algunos puntos que he mencionado para poder entender el control social del Estado. Eso sería, licenciada. Gracias. Entonces, sus compañeros nos han hablado de 4 instituciones que ejercen el control y defensa de la sociedad y del Estado, ¿no? De control tenemos la Contraloría, ¿no? De defensa del Estado está la Procuraduría. De defensa de la sociedad está la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entonces,
sobre esas 4 entidades, ahora vamos a escuchar a ver preguntas que tengan con respecto a este tema. Entonces, le doy la palabra a la primera persona. Un ratito. Voy a ver si no hay nadie que no haya podido entrar. No, están todos. Ya. A ver, ¿quién pregunta primero? Buen día. A ver, voy a ir aquí para saber quién habla. Delmi Fernández, ¿ya? Sí. Bueno, mi pregunta es sencilla, dice. ¿Quiénes pueden participar en el control social y cuáles son los fundamentales funciones que tienen que realizar y qué resultado tendrían que obtener al cumplir esas funciones principales? ¿Ya? Vamos, pueden contestar porque han expuesto sobre eso. Otra vez, compañera, la pregunta, por favor. Sí. ¿Quiénes pueden participar en el control social y cuáles serían los fundamentales funciones que tienen? Y al cumplir estas funciones, ¿qué resultado obtendrían? Bueno, pueden participar en estos controles sociales, se refiere a la sociedad civil organizada, ¿no? Cualquier persona, cualquier individuo que tenga algún propósito sobre, por ejemplo, si fuera de algo de ambiental, el propósito sería mejorar el medio ambiente, cuidar todo eso. Entonces, cualquier persona que tenga propósito o interés en común. Y no, aquí no está especificando ni que se necesita ninguna conocimiento, no sé, de nada. Puede participar cualquier persona sin discriminación. Ya. ¿Sería? La única condición es, digamos, que tiene que tener la delegación de un grupo organizado. Por ejemplo, o sea, yo, digamos, como golondrina solitaria no puedo ir y decir voy a hacer control social de la Caja Nacional, digamos, no puedo. Sino que tengo que tener una delegación de esas personas que usan el servicio de la Caja Nacional, ¿no? Entonces, si yo quiero formar parte del control social que se le va a hacer a la Caja Nacional, entonces yo tendría que reunir a una cierta cantidad de asegurados y ellos me tendrían que dar, digamos, esa representatividad de todos ellos, ¿ya? Entonces, y la función principal es la de lograr que, digamos, se tome en cuenta la sociedad civil al momento de efectuar sus planes, sus programas y todas sus planificaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Constitución y a esta ley, todas las entidades públicas, excepto Policía, Ejército y Seguridad Nacional, deberían tener, digamos, un control social, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, para los municipios, su balance y su POA tiene que tener un pronunciamiento del control social. Ahora, ¿quiénes hacen el control social en los municipios? Hacen los comités de vigilancia, ¿no? Quienes a su vez son nombrados por cada distrito o cada OTB, ¿no? Que mandan su representante. Entonces, estas personas no pueden, digamos, como digo, detener algo que va a ser el Ejecutivo, ¿no? De cualquier entidad, no solo del municipio, pero sí, digamos, hacen la representación y ante la Contraloría o ante el Ministerio Público de que está viendo algo ilegal, ¿no? Para que inicien ya de oficio. O sea, tienen que buscar el respaldo de esas entidades que están legalmente habilitadas para hacer una suspensión, para una intervención o cualquier otra situación que sea necesaria, ¿no? Pero sí
ellos deben velar porque esa entidad esté prestando el mejor servicio para la sociedad o para el grupo de personas para el cual ha sido creado. Como el caso de la Caja Nacional, por ejemplo, ellos tienen que velar de que se presta ahí la verdadera atención a los asegurados, que no exista discriminación, ¿no? Y supongamos que ellos vieran que existe algo de eso, entonces tendrían que dirigirse a la Defensoría del Pueblo y plantear la denuncia. Si ven algo ilegal, tendrían que ir ante la Fiscalía y plantear la denuncia, ¿no? Entonces, eso es lo que indica, digamos, ese es su campo de acción. Son como vigilantes, digamos, así, para hablar en términos generales y comunes, ¿no? Son como unos vigilantes que están ahí para vigilar, ¿no? Simplemente. Bien. ¿Otra pregunta de otro? Buen día, Lisa. Yo quisiera hacer una pregunta. Ustedes. Marioli García. Marioli García, ya Marioli. Quisiera saber por cuántos años ejerce sus funciones la persona que está a cargo de la Defensoría del Pueblo y si esta persona tiene la posibilidad de ser designada nuevamente en este mismo cargo. Ya. A ver, contesten. Aquí, licenciada, sería Ricardo. El tiempo que una persona entra al defensor del pueblo tiene un tiempo limitado de 6 años y luego de esos 6 años ya no puede ser elegido nuevamente. O sea, solo es un periodo de 6 años y no puede ser revocado después de que acabe su mandato. Ya, muy bien. Yo sé que su pregunta surge a raíz de la situación actual que vivimos, ¿no? Actualmente la Defensoría del Pueblo es ilegal, no tiene, o sea, por eso es que también la señora no hace nada, no solamente está ahí para que figure como defensora del pueblo, pero no tiene ningún tipo de actividad, representación, no se le escucha hablar, no participa en nada, porque está por ganar el sueldo y que el Estado diga hay un defensor del pueblo y estoy cumpliendo con la constitución política del Estado. Pero es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque en la misma parte de la Constitución donde habla de las autoridades interinas, dice que estas no pueden ser por más de 90 días. Y esta señora lleva no sé cuántos años, ¿no? Entonces todos sus actos son nulos de pleno derecho, ¿no? Entonces estamos ahí gastando un dinero que no reporta ningún beneficio a la sociedad, ¿no? Y ahora con lo que se ha trancado la elección del defensor del pueblo, porque hay mucha susceptibilidad, ¿no? Que ahí también el gobierno está cometiendo una ilegalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la misma Constitución que la Defensoría del Pueblo debe ser totalmente autónoma, libre y no tener ninguna injerencia de parte de ninguno de los órganos del Estado, ¿no? No solamente del Ejecutivo. Entonces, al pretender, digamos, el órgano ejecutivo poner ahí una persona funcional, está cometiendo una ilegalidad también, ¿no? Y es una ilegalidad que la permitimos todos, ¿no? Porque ahorita los ciudadanos estamos como viendo la elección del pueblo como viendo una pelea en la televisión, ¿no? Que no nos atañe, que no nos afecta, que no nos interesa. Porque decimos la mayoría, yo no soy político, eso le interesa, y no es así. No es así, porque cualquier rato, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una injusticia en el ámbito legal, judicial, incluso administrativo. Entonces, si esa persona que es la que tiene que defendernos, la que tiene que recibir nuestras quejas, la que tiene que representarnos para lograr que tengamos justicia, es, digamos, funcional al Poder Ejecutivo, no va a hacer nada por nosotros, ¿no? Va a recibir y ahí va a dormir y nosotros vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces, es importante para todos, pero lamentablemente, vuelvo a recalcar, por la falta de educación que tenemos en la mayoría, no nos damos cuenta de esa necesidad. Creemos que estamos viendo nosotros simplemente una película que no nos afecta, digamos, que no es nuestra realidad.
Cuando es al revés, es nuestra realidad, y es una realidad que puede mañana o pasado afectarnos a nosotros o a algún pariente o algún amigo, algún ser querido, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay, digamos, un mando único, ¿no? Y la denuncia es contra alguien que pertenece a ese mando único, ya sean los jueces, fiscales, etcétera, entonces no vamos a obtener justicia nosotros, ¿no? Nos van a dilatar, nos van a hacer dar vueltas hasta que nos cansemos y ya no vamos más a pedir, ¿no? Y al final vamos a tener que aceptar la imposición de ese laudo, de esa actitud totalmente en contra de nuestros derechos, ¿no? Entonces, por eso es importante, pero nosotros, como les digo, los ciudadanos, no asumimos esa responsabilidad y pensamos que es algo que no nos atañe, que es una película que estamos viendo y que a ver, vamos a ver quién gana ahí de los que están peleando, ¿no es cierto? Entonces, y lógicamente, escuché a un escritor que decía que el no hacer nada es ser cómplice del que hace las cosas mal. Entonces nosotros, al permanecer en una actitud impávida de no me importismo, estamos dando apoyo a lo que se está haciendo mal, ¿no? Entonces es importante el defensor del pueblo cuando debe cumplir esas funciones. Pero y no es solamente, digamos, bueno, que desde la nueva constitución el único gobierno que hemos tenido es este, pero yo estoy segura que si fuese otro gobierno haría casi lo mismo, ¿no? Quizás más disimulado, no sé, pero lo haría lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre existe en los seres humanos el deseo del poder total, de que nadie le objete nada ni le diga nada. Y nuestros países latinos son un buen caldo para eso, digamos, ¿no? Porque las personas somos pasivas, somos la mayoría que no conocemos nuestros derechos, no conocemos cómo funcionan las entidades, entonces nos quedamos calladas y el silencio, dice, de los corderos es la fuerza del león, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. La defensoría es importante en nuestro país. Se ha demostrado alguna vez que hemos tenido un buen defensor del pueblo que ayuda, pero así como está ahorita, digamos, no nos ayuda, ¿no? Y todavía no se puede elegir. ¿Por qué? Porque dice la Constitución que tiene que tener 2/3. Entonces, ahí está empantanado eso, ¿no? Y ninguno de los dos retrocede, digamos, porque debería volverse a hacer otra selección, e incluso pienso que debería aplicarse prerequisitos, que el que sea candidato a ser defensor del pueblo no debería tener, digamos, militancia política desde hace 15 años por lo menos, ¿no? Entonces así tendríamos una persona totalmente independiente, ¿no? Y no solo para este caso de hoy, digamos, sino para todo el futuro, ¿no? Que 15 años que no tenga, ¿no? Sino que pasa, dice los requisitos para postular, que no tenga militancia política. Pero yo he visto, ¿no?, que alguien tiene militancia política, va al órgano electoral, presenta una carta y dice, renuncio a mi militancia política, renuncia y ya le dicen que no tiene afiliación política. Pero eso no es una renuncia real, ¿no? ¿Por qué? Porque está renunciando solamente por tener las condiciones, ¿no? Vendría a ser como yo, que soy católico, digamos, ¿no? Toda mi vida he sido católico y voy a morir católica, y hay un puesto que yo voy a ganar bien plata, voy a tener poder, voy a tener todo. Me dicen, pero usted no tiene que ser católico, usted tiene que renunciar a ser católico. Y bueno, pues yo, como no tengo ética, no tengo lo que nos falta casi a todos, digo, total renuncio. Si yo sé que en el fondo yo me digo a seguir yendo a misa, voy a seguir siendo católico, pero para los papeles renuncio. Ya yo presento una nota y digo renuncio, pero no es una renuncia real, ¿no es cierto? Entonces, para que haya seguridad, debería ser que la persona tenga por lo menos 15 años que no pertenece a ese partido político, por lo menos a ningún partido político. Y eso tenemos muchos profesionales que en su vida se meten en política o que trabajan, ¿no? Entonces,
podemos nosotros ahí escoger. Pero que solamente el requisito de que no tenga militancia política no es garantía. Porque como les digo, se renuncia un día antes, ¿no? Y yo no soy política durante mis 6 años. Termina y vuelvo a ser política, como ha pasado con muchos casos. Hemos visto otros defensores del pueblo que han terminado su mandato y después han seguido trabajando en política, ¿no? Entonces así no nos aseguramos un buen defensor del pueblo, porque debería ser realmente del pueblo, ¿no es cierto? Y el pueblo, el 80% del pueblo, no somos metidos a política. Nos gusta que nos den un ambiente laboral donde podamos desarrollarnos y vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. A ver, otra pregunta. Pregunten. Yo, Licen Gabriela Rodas. Licen, buen día. Del grupo Las Vencedoras. Del grupo Diana 5. Melgar. Ya, antes habló alguien. Gabriela. Ya, primero Gabriela y después Diana Liz, ¿ya? Ya, gracias. Ya, gracias. Ya. Yo soy del grupo 5, Licen. Ya. Ya, a mí me gustaría que me expliquen más sobre las funciones del Ministerio Público, por favor. Ya. Vamos. Grupo. Buenos días, Licen. Buen día. Sus funciones son de acuerdo con los principios, mayormente la legalidad, ellos también la oportunidad, la responsabilidad y sobre todo la autonomía, la unidad y la jerarquía. Eso Ya. es. Bien. El Ministerio Público tiene la misma función en todo el mundo, ¿no? Entonces en nuestro país tiene igual, que la defensa de la sociedad, ¿no? La defensa de la sociedad en el ámbito de sus derechos frente a otros ciudadanos, ¿no? Por eso es que cuando, digamos, alguien mata a una persona, es un fiscal el que representa a la víctima, al que ha muerto, para lograr justicia para ese ciudadano que ha sido, digamos, afectado en su derecho a la vida, ¿no? Que tenía, está muerto y él no puede hablar, pero para eso no puede está defenderse. exactamente, está el fiscal que tiene que lograr que la persona que le ha causado ese daño reciba la pena que le corresponde, digamos, ¿no? Entonces, y quien está a la cabeza es el fiscal general del Estado, que como han visto, igual que el defensor público y el contralor general, tienen que participar en una puja, digamos, en un concurso de méritos, donde se establecen condiciones, ¿no?, mínimas que debe cumplir, y de esas, qué sé yo, 100, 200 personas que se presentan, se forma una comisión que elige los 3 mejores, ¿no? Entonces, y esa terna se presenta a la Asamblea Legislativa para que ellos de ahí elijan cuál de los 3 va a ser la autoridad elegida, suponiendo que los 3 están en las mismas condiciones, uno un poco más, el otro un poco menos, pero puede ser cualquiera de ellos, porque ya ellos vienen de un proceso de selección que debería ser imparcial y netamente de méritos, ¿no?, sin que exista ningún otro tipo de injerencia. Entonces, y cuando vemos que ha habido injerencia, cuando vemos que la autoridad elegida no está respondiendo a lo que se pide en el cargo, que es autonomía de decisión, independencia de criterio y defender los derechos del ciudadano, sea cual fuere la persona, la entidad o la organización que le está causando daño, ¿cierto? O sea, defenderla judicialmente. Entonces, por eso es que, digamos, cuando hay cualquier tipo de proceso, siempre hay un fiscal que es el que acusa, ¿no? Porque él está defendiendo a la víctima, al que ha sido objeto del daño, digamos, ¿no?
y ya, digamos, existe un juez que pertenece a otra organización, que es el órgano judicial, que es el que tiene que valorar, ¿no?, lo que diga el fiscal. Y lógicamente, como toda persona de una constitución tiene derecho a una defensa, entonces él tiene derecho a un abogado, que ese abogado lo va a tratar de defender, ¿no? Quizás, digamos, no para que salga inocente, pero para que su pena sea lo menos posible, ¿no? Lamentablemente, en esta parte también entramos en lo mismo de todos, casi las entidades públicas, que es la corrupción, ¿no? Entonces, ahorita no estamos garantizados, digamos, y la verdad que nunca hemos estado garantizados de tener un proceso transparente. ¿Por qué? Porque siempre está la corrupción, ¿no? Y la corrupción no es de ahora. Es cierto que en los últimos años ha crecido en forma desproporcional, pero viene desde que se creó la República, yo creo, ¿no?, la corrupción. Entonces, pero esa es su función del fiscal, ¿no?, de la fiscalía. Entonces, la autoridad máxima es el fiscal general, que él debe nombrar un representante en cada departamento. Y este representante en el departamento es el que tiene que coordinar el trabajo de los otros fiscales. Y allí es lo que se pide, que haya institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que esos fiscales que se elijan entren por un concurso de méritos y no que sean formados, que sean elegidos como es ahora y ha sido siempre de acuerdo a quien más es mi amigo, me favorece o fue mi compañero, digamos, ¿no?, sin valorar su experiencia en el área en el que se va a desempeñar. Porque si yo, digamos, soy abogado, pero en mi vida he trabajado en la parte penal, ¿no?, y luego me propone mi amigo, que es el fiscal del departamental, que yo vaya a ser de fiscal en materia penal, y yo no tengo experiencia, no me he batido ahí bien, digamos, no sé cómo. Y voy a entrar a un proceso donde tengo que defender a una persona que murió en manos del otro, y el otro tiene un abogado defensor de esos, pero de los mejores que hay. Lo va a revolcar al fiscal, ¿no? Entonces, y allí vienen, digamos, ya las cosas que no, que van saliendo mal, ¿no? Porque al final se forma una especie de, como les digo, de actitud de fiscales y jueces que muchos responden a la presión social, ¿no? Si hay mucha presión social, aunque la persona no tenga las pruebas suficientes para meterlo preso, lo meten preso. Y si por ahí la presión social es para que esa persona no ha cometido tanto delito y salga, también son más blandos, digamos, ¿no?, cuando debería evaluarse el ilícito en sí, digamos, lo que se ha cometido, para de esa forma que haya justicia. Porque ahorita lo que nos está sucediendo es que nosotros estamos perdiendo la fe en la justicia, ¿no? No creemos que el acudir ante un juez, ir con un fiscal, nos vaya realmente a dar justicia, ¿no? Y esa es una grave situación en un país. A ver, Diana Liz Melgar, pregunte. Sí, Lisa, yo quería preguntarle cuáles son las ventajas y las características de una sociedad civil. Ya. Grupo. Sí, Liz, las ventajas de los grupos sociedad civil, ¿no? Sería, por ejemplo, si hay alguna, alguna nueva ley o alguna actividad de parte del Estado o de sus entidades que no está de acuerdo al pueblo, entonces este grupo de sociedad civil organizada pueden dar su opinión sobre eso, pueden no ejecutar,
evitar, si no está algo de acuerdo, entonces ellos pueden decir que no estamos de acuerdo por estos motivos. Además, también como van a tener acceso a las informaciones, entonces mediante eso podrán hacer procesos para mejorar o cambiar ciertas actividades que hace el Estado. Eso sería. Sí. Completando eso, licenciada, Dígame. es una conformación más fácil hacia la sociedad mercantil, ya que no requiere ninguna escritura pública o una aportación mínima al inicio. Es una gestión contable financiera sencilla en comparación a una sociedad limitada. Claro. O sea, bien, ahí cuando hablan de sociedad civil se refiere más que todo para quienes pueden conformar el control social dentro del país, ¿no? Y allí lo claro es que puede ser cualquier ciudadano. Lo único que tiene que tener la representatividad de las personas a las que dice representar, o sea, tiene que estar avalado, digamos, ¿no? Que realmente los represente. Y eso es una cosa para evitar, digamos, de que alguien asuma una representación sin de verdad tenerla, ¿no? Un ejemplo así, digamos, básico, con ustedes, digamos, ¿no? Que venga un alumno a mí y me diga, licenciada, yo vengo en representación de todos mis compañeros para pedirle que es el examen final que nos va a tomar sea oral. Y él no habló con ninguno de ustedes eso, no consensuó con ustedes no lo mandaron a eso, fue su idea, pero él viene y habla en nombre de todos. Entonces, ahí yo voy a tomar una decisión equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy creyendo que esa persona tiene la representación de ustedes. Entonces, cuando yo doy esa instructiva, me reclaman, me dicen, no es eso lo que nosotros queremos, pero se ha venido su compañero y ha dicho que él vino en representación de ustedes. Entonces, ustedes ya van a comenzar a pelearse entre ustedes, y no, nosotros no hemos representado, lo así, pero yo hablé con dos y se hace un lío, ¿no? Entonces, para evitar esos conflictos es lo que se ha determinado, que el control social puede ser ejercido por cualquier persona, no hay discriminación de sexo, de orientación sexual, ¿no? Lo dice claro ahí, digamos, lo pone para evitar que si no estaban, lo discriminen por eso, de religión, de nada. Pero lo único que sí tiene que tener es el respaldo del grupo al que dice representar, ¿no? O sea, no puede ser una golondrina solitaria que diga, no, a mí no me gusta eso, yo quiero, he venido para, o el caso del municipio, digamos, diga, no, yo he venido para ver, a ver, pongan estas cosas que me parece que estuvieran bien, y no representa a nadie, ¿no? Entonces, por eso establece eso el control social. Cualquier ciudadano, pero que tenga la representación o sea, la delegación, digamos, del grupo que dice representar. No estoy de acuerdo. ¿Entienden, no? La diferencia esa. Y eso es para evitar precisamente conflictos posteriores, ¿no? Entre las mismas personas afectadas, digamos, que ahí donde se surge. Bien, falta un grupito, creo que pregunté. ¿O son cuántos grupos? Son 5, ¿no? Entonces tienen que preguntar 4 nomás. Ya. Bien, solamente por favor para que esto quede bien claro, porque es algo con lo que ustedes van a ver día a día. El Contralor General del Estado es la máxima autoridad para vigilar que los recursos del Estado se estén utilizando bien, ¿no? Las funciones de la Contraloría General del Estado, además de la Constitución Política del Estado nueva, ya se encontraban reguladas en la Ley 1178, que es más antigua, ¿no? Lo único que ahora está adaptada. Porque ahí se estableció ya que la Contraloría General del Estado debería ejercer el control externo posterior. ¿Qué significa eso? Que la Contraloría tiene que revisar, digamos, cuando ya la gestión ha terminado, cómo ha ido, cómo se ha terminado, ¿no? O sea, cómo se han utilizado los recursos del Estado.
ver que no haya sobreprecio, que no vaya a haber nada que afecte al Estado. Porque no nos olvidemos que cuando alguien le roba al Estado, ¿no? El Estado somos todos. Ustedes, yo, el vecino de al lado, el que camina por la calle, el que está sentado, todos somos el Estado. Entonces, cualquier servidor público que robe al Estado nos está robando a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que también la Constitución le otorga plena autonomía a la Contraloría General del Estado, ¿no? Que debería ser igual elegida dentro de un concurso de méritos, ¿no? Lo único que a lo último ya le pone la parte, ¿cómo se llama? Política, ¿no? Al decir que tanto el contralor, el defensor y el fiscal sean elegidos por la Asamblea Plurinacional, porque yo pienso que no debería elegir la Asamblea Plurinacional, que debería conformarse una comisión de notables, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Contraloría, de personas especializadas en esto, y ellos elegir al mejor. Entonces así no tendrían necesidad de transar políticamente para elegirlo. Y esta persona sería más libre de ejercer su trabajo, porque en realidad ellos no toman en cuenta que a quien tienen que rendir cuentas es a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Al final son, ahí digamos que es ¿cómo se dice? La parte alta de la pirámide de la responsabilidad, a quien tienen que rendir. Entonces, eso es lo que hace la Contraloría, ver que las entidades públicas o aquellas entidades privadas que han recibido dinero del Estado lo usen en forma transparente y dentro de la economía que debe ser, sin sobreprecios, sin hacer malas inversiones. Esa es una de las instituciones, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la Defensoría del Pueblo, es para defendernos a nosotros, a los ciudadanos de a pie, o puede ser también a una asociación, ¿no? De repente, qué sé yo, la asociación LGTB se ve invadida por algún grupo de personas que lo está hostigando en algún lugar, entonces ellos pueden recurrir a ella para que digamos, les ayude, les colabore y haga todas las representaciones necesarias para que ellos tengan sus derechos garantizados, ¿no? Y hemos hablado del Ministerio Público, que es el que va a defender la legalidad. Lo que no hemos hablado es de la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado es como el abogado de una empresa, digamos, el asesor legal de una empresa. Esa es la Procuraduría. El Procurador General del Estado es el que dirige a todo ese equipo de personas que trabajan para defender al Estado ante situaciones legales. Por ejemplo, si y la Procuraduría, ¿cómo funciona, digamos, ¿no? En cada entidad pública hay la obligación de que haya un asesor legal. Este asesor legal debe estar inscrito aquí en la Procuraduría, tener su número de profesional que le otorga la Procuraduría, ¿no? ¿Por qué? Porque ese asesor legal en esa entidad pública está para defender la entidad ante posibles juicios con otras personas. Supongamos que en el CEGIP, digamos, una persona le pone un juicio por qué sé yo, por daños y perjuicios ocasionados, digamos, por la negligencia, ¿no? Entonces su asesor legal de esa entidad es que va a defender a la entidad para ganar ese juicio, es su abogado, digamos, es el asesor legal. Entonces, en la Procuraduría, el Procurador General es eso mismo, su asesor legal del presidente y del Estado ante terceras personas, ya sean nacionales o internacionales. ¿Ustedes han escuchado últimamente los líos que hay de los juicios que ha perdido Bolivia y que tiene que pagar, o no han escuchado? A ver. De lo que tiene que pagar a España, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? millones, Y de hay bolivianos. otros también, ¿no? Y hay otros, digamos, no es el único, ¿no? Entonces, por no cumplir, digamos, ¿no? Por no, los convenios internacionales a que habían llegado. En este caso último es con la AFP Previsión, ¿no? de España, España. ¿No? Entonces, allí, por ejemplo, la Procuraduría ha perdido ese juicio, porque tenía todo en su contra, porque ustedes saben que un juicio lo gana el más hábil, aunque no tenga la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de que él haga mostrar todo lo que está a favor en mayúscula y lo que está en contra en minúscula, digamos, ¿no? Entonces, cambia la percepción de las personas del juez, digamos, que va a ver, ¿no? Y lógicamente para eso se necesita mucha habilidad. Por eso es que tiene que munirse de todas las pruebas, ¿no? Porque puede ser que yo tenga la razón, pero no presento las pruebas necesarias, entonces voy a perder. Entonces, él es un abogado que defiende al Estado y ante esto tiene que hacer, digamos, ¿no? Y bueno, yo no tengo muy buenas referencias del actual procurador porque no, creo que no tiene mucha experiencia, ¿no? Pero, digamos, últimamente le están dando como a su hijo, ¿no? Porque en lo que era del mar hemos perdido también, ¿no? En lo que era del otro hemos perdido. O sea, hasta ahorita no he escuchado ningún juicio internacional que hayamos ganado. No sé cómo iremos con los nacionales, ¿no? Pero los internacionales sí, digamos, ¿no? Y esa es la función de la Procuraduría, defender al Estado ante terceros, ¿no? Lógicamente, ¿para qué? Para evitar que el Estado, es decir, nosotros, tengamos que pagar millonarias indemnizaciones o pagar sumas que podrían emplearse en otra cosa, ¿no? Porque si yo voy a pagar como país una multa de 100 millones de dólares, yo esos 100 millones de dólares podría invertirlo en mi país, en el país, ¿no? En la salud, en la educación, en caminos, cualquier cosa, digamos, que me va a servir. Y lo mismo sucede en las entidades públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo supe de un caso de la Caja Petrolera donde que era el encargado o la encargada de almacenes había hecho pedido de unos sueros y eran en demasía los sueros, ¿no? Entonces esos sueros estaban apilados ahí en un cuarto y no tuvieron el uso necesario, se vencieron y eso ocasionó, digamos, una pérdida a la entidad, ¿no? La Caja Petrolera. Entonces el que era el jefe de acá regional la despidió, lo despidió, no me acuerdo si era hombre o mujer, al encargado de eso porque estaba haciendo por falta de hacer una buena gestión, digamos, ¿no? Pero esta persona que estaba a cargo de eso le inició un juicio, ¿no? Entonces ahí se defendió la caja y el juicio duró aproximadamente 6 meses, pero lo ganó la persona, la demandante. Entonces, ¿qué dictaminó el juez? Que a esa persona que la habían despedido le tenían que pagar los 6 meses de sueldo que no se le pagó. ¿Por qué? Porque salió de que el despido había sido injustificado y que, bueno, pues no deberían haberla sacado a la persona, ¿no? Entonces, el juez ordenó el pago de esos 6 meses de sueldo para esa señora y la restitución a su cargo. Entonces, ahí ya la Caja Petrolera perdió ese dinero, ¿no? Porque lógicamente ya tenía ahí puesto otra persona trabajando y ganando ese sueldo, o sea, que 2 sueldos al mismo. Es cierto que por la cuestión de la responsabilidad ejecutiva, digamos ahí en este caso, y que se le dictaminó a la persona que asumió esa determinación de sacar a esa persona, ¿no? Si fue la MAE, se le hace un proceso ejecutivo y un proceso de responsabilidad civil, donde al final el que va a pagar eso va a ser la MAE, que no supo gestionar bien su gestión, ¿no?
Entonces, pero ahí en ese proceso el que trabaja, el que estudia, el que hace el caso es el asesor legal que tiene que rendir cuentas a la Procuraduría General del Estado, porque es como que fueran sus tentáculos de la Procuraduría en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, esa es la función de la Procuraduría. O sea, el Procurador General del Estado es el abogado, digamos, ¿no? Del Estado. ¿Qué sería ese el que faltaría? Y bueno, que ya han hablado de esto, que esta es una entidad de defensa de la sociedad también. No sé si tiene alguna pregunta, algo más que manifestar. ¿Me escucho? Jóvenes, creo que se han quedado callados. Hemos nosotros hablado de los gobiernos autónomos departamentales, las gobernaciones, de los municipales y de los regionales. Y nos ha faltado un gobierno. ¿Qué gobierno nos ha faltado? ¿Alguien puede decirme? El de los indígenas campesinos, ¿atención? Correcto, de la gobierno indígena originaria campesina, ¿no ve? Entonces, voy a mostrar una cartilla que sacó el Ministerio de Autonomías en su época, donde más o menos explica, ay, perdón, no sé, aquí, sobre las autonomías indígenas originarias campesinas. Ya lo puse aquí. A ver, por fecha. Vamos a ordenarlo por fecha. Aquí. Octubre. Aquí ya lo puse, administración pública. Con fecha de hoy. Está ahí más abajo, licenciado. Ahí creo que está. No, es sobre las autonomías indígenas originarias. Una cartilla que tengo. Lo doy en mi otra computadora. Y lo puse aquí. Ya. No sé que lo dejo abierto. No lo dejo abierto. La autonomía indígena originaria campesina surge, digamos, cuando los pobladores
de un determinado municipio son en su mayoría pertenecientes a un grupo étnico que viene desde antes de la República y deciden gobernarse de acuerdo a sus usos y costumbres. Actualmente existen 5 autonomías indígenas originarias campesinas, las 3 que les he estado hablando. Vamos a ver aquí para que veamos esto. Que es en Santa Cruz hay 2 autonomías indígenas originarias campesinas. Una es la que antes era el municipio de Charagua y ahora se llama Guaraní, Charagua y Yambae. Y la otra es la que se ha hecho en marzo de este año, que es en el municipio de Gutiérrez, ¿no? Ya Gutiérrez ya no es un municipio, perdón, sino en marzo del 2021, perdón, ha sido eso. Y ahora ya se llama la indígena originaria campesino Guaraní, Quereimba y Yambae, ¿no? Entonces, esa es ya la autonomía que existe en el pueblo de Gutiérrez, que era antes el municipio de Gutiérrez. Entonces, estas 2 autonomías indígenas originarias campesinas tienen diferentes formas de organización, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen de acuerdo a sus usos y costumbres. Por ejemplo, esta última, que es la Guaraní, Quereimba y Yambae, está organizada en 3 zonas, ¿no? Una zona que se llama Caguazú, zona GKK y la zona urbana. Y ellos, de acuerdo a lo que dice su estatuto autonómico, cada zona tiene un capitán, ¿no? Entonces, y ellos vendrían a ser, cada capitán en cada zona vendría a ser la autoridad ejecutiva de esa zona, ¿no? Entonces, los 3 en conjunto es lo que forman parte del gobierno autónomo indígena originaria campesina. O sea que, como ustedes ven, aquí, si seguiría siendo el municipio de Gutiérrez, tendría un alcalde, ¿no? Pero como ya es una, ¿cómo se llama? Autonomía indígena originaria campesina, ya existen 3 ejecutivos. Un ejecutivo, que está aquí su nombre, Carlos Abapori, que es de la zona GKK, Fidel Meriles, de la zona Caguazú. Yo sé que Guazú en guaraní quiere decir grande. K no sé, pero algo, ¿no? Y José Lo Aldunate, que es de la zona urbana. Entonces, esta autonomía indígena originaria campesina, cuando hay elecciones municipales, ya no eligen alcalde, sino que eligen sus capitanes, ¿no? Y cada zona que está, como está dividida de acuerdo a su estatuto autonómico, va a elegir a un alcalde. Y toda su administración va a estar de acuerdo a lo que indican los estatutos autonómicos, cómo van a trabajar, ¿no? qué representación tienen, y también aquí mismo ellos indican cómo está formado su gobierno legislativo, porque no se olvide que la Constitución Política del Estado dice que también las autonomías indígenas originarias campesinas tienen que tener su órgano ejecutivo y su órgano legislativo. Entonces, el órgano ejecutivo ya hemos visto que es dividido en 3 zonas, ¿no? Y van a haber 3 ejecutivos. Aquí esta es una noticia que encontré, pero no lo he pillado todavía el estatuto, lo vamos a buscar, ¿no? Entonces es cuando se hizo se consolidó la autonomía, es decir, se entregó, ya hubo el referéndum y ganaron, digamos, los que querían la autonomía indígena originaria campesina. No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando hubieron las elecciones para municipio, hubo un grupo de personas que parece que no aterrizaron en lo que había pasado en su municipio, en Gutiérrez, y salieron a reclamar, a decir que por qué ellos no van a elegir alcalde, que tenían la obligación de elegir alcalde.
entonces, no, ya no pueden elegir alcalde, ya tienen que elegir sus autoridades ejecutivas de acuerdo a lo que dice su estatuto, ¿no? Mientras que si vemos el de Charagua, que también es guaraní, ¿no? Pero son diferentes, los de allá son los Queireimba, ¿no? Y este es otro grupo. Entonces, estos, por ejemplo, ¿cómo están conformados? Aquí vamos a ver, porque este es su estatuto autonómico de los de Charagua. Sus símbolos, su religiosidad, sus valores y principios. Es como una constitución el estatuto, ¿no? Entonces todo tienen que ellos determinar. Y aquí, ve, ellos por ejemplo aquí incluso determinan su organización territorial. Y ellos han determinado que está organizada en 6 zonas, 2 parques y un área de conservación. Entonces son 6 zonas que tiene, 2 parques y un área de conservación. Así se está dividida ya esa autonomía. Su primer zona es Charagua Norte, zona de Parapitiguazú, ¿no? Alto Isoso, Bajo Isoso, Estación Charagua, Charagua Pueblo, que sería el pueblito de Charagua, y los 2 parques nacionales, el Cailla del Gran Chaco y el Otuquis, que están dentro de sus límites territoriales. Y tiene un área de conservación ecológica. ¿No? Entonces, ya aquí en este estatuto, como ven, determina hasta cómo es lo que están divididos, ¿no? Cómo se dividen. Y aquí es donde está la estructura del gobierno. Entonces, y dice que los órganos del gobierno se forman, dice, de la siguiente manera. Tiene 3 órganos, no tiene 2, tiene 3, ¿no? Entonces, los 2 obligatorios, el legislativo, el ejecutivo, y otro que se llama el que tiene mayor poder, que es el de decisión colectiva, ¿no? Entonces, este órgano, el que es el más importante, están los nombres en guaraní, ¿no? Ñemboati Reta, el otro es el Borucuay, Simbica y Yapoa Reta, ¿no? Y el Tetarembiuco Reta, ¿no? Esta reta debe significar algo así de órgano, algo, por eso está en los 3. Entonces, son los 3, cómo está conformado aquí su gobierno. Y acá indica qué es lo que va a hacer cada uno de ellos y cómo está conformada. Por ejemplo, fíjense, el principal, que es el órgano de decisión colectiva, tiene 3 asambleas. La asamblea comunal, la asamblea zonal y la asamblea autonómica, ¿no? Y cada una de ellas le dan ciertas atribuciones y cosas que pueden hacer. Entonces, fíjense si comparamos con uno del municipio, es totalmente diferente, ¿no? Porque en el otro solamente tenemos el consejo y el ejecutivo tiene sus secretarios, y acá dice cómo está organizado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí el órgano legislativo está compuesto por 12 legisladoras. Como son 6 zonas, entonces hay 2 representantes por cada zona, ¿no? Y fíjense cómo aquí respetan bien la equidad de género, porque aquí están diciendo que de esos 12 legisladores, 6 tienen que ser mujeres y 6 hombres, ¿no? Acá también cuando elegimos los concejales, se recomienda que haya equidad de género, pero no se respeta a veces, ¿no? En cambio acá está aquí establecido cuántos van a ser hombres y cuántos van a ser mujeres, ¿no? Aquí está establecido cómo los van a elegir, cuál es la forma de elegir, ¿no? Y aquí ya en el órgano ejecutivo, que sería para nosotros en un municipio lo que viene a ser el alcalde y sus secretarios, entonces igual no existe aquí. Fíjense, en el anterior, aquí en los Queireimba, son 3 ejecutivos, ¿no es cierto? Y aquí en Charagua son 6 ejecutivos. 6 ejecutivos que van a haber.
¿Por qué? Porque cada zona va a tener su ejecutivo. O sea, como ellos lo han dividido en zonas, entonces cada zona va a tener su persona que administre esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo en base a sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, simplemente aquí está ordenado, digamos. Entonces, esa es, digamos, fíjense, las dos autonomías indígenas originarias campesinas que existen en nuestro departamento de Santa Cruz. A ver, escucho preguntas. ¿Alguna duda, algo que tengan? ¿No hay preguntas? ¿No les llama la atención el tema? ¿O no han entendido? Jóvenes, estoy esperando. ¿Entendió, Lisa? Bueno, vamos a comparar nuestras autonomías indígenas originarias campesinas cruceñas con la orureña. Aquí vamos a ver, aquí está, los chipayas. No, este es el estatuto de la autonomía indígena originaria de los urus chipaya, que son de Oruro. Como ustedes ven, son totalmente diferentes a nuestros grupos étnicos de acá del oriente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a irnos a su organización. Entonces, esos son los, como denominan, su idioma. Por ejemplo, aquí en idioma, tienen 3 idiomas, el uruchipaya, el uruchipaya uchunacataco debe ser otro, y el castellano, ¿no? Sus símbolos, sus principios, que están en Aymara, no debe estar en su idioma uruchipaya, sus deberes, sus derechos, y nos vamos a su organización territorial. Fíjense, esta nación originaria se organiza territorialmente, dice, en 4 ayllus, ¿no? Allá se llaman ayllus, el otro se llaman zonas, y el otro tiene sus nombres diferentes, ¿no? En 4 ayllus. El ayllus de Aranzaya, Manasaya, Huistruyani y Aiparabi. Son sus 4 ayllus. Quiere decir, como decir 4 zonas, 4 lugares diferentes, ¿no? Ahora, el gobierno autónomo de los Uruchipaya igual tiene 3 elementos, 3 órganos, ¿no? El Chauquiparla, el Laizmiparla y el Ranskipachmahep, ¿no? Entonces, me van a disculpar, pero no hablo este idioma, así que lo leo como lo escribo, no sé si estará bien. Y aquí habla cómo se van a elegir las autoridades, ¿no? Entonces, que no es la misma forma como se elige el alcalde, ¿no? Aquí hay una elección directa, participativa, comunitaria. Ahora, vendría a ser el gobierno legislativo, ¿no? Que es el Chauquiparla, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformado este gobierno? Dice, está compuesto por las manacas y los panacas, que son autoridades originarias, ¿no? Que ellos saben, que significa, es como acá en el oriente, en los, ¿cómo se llama? En la chiquitanía se llama el capitán, ¿no ve? Acá se llaman, deben ser 2 niveles estos de mandato, ¿no? Entonces, aquí dice qué es lo que puede hacer ese órgano legislativo, y fíjense que le pone la misma función que el consejo.
el cumplimiento del estatuto autonómico, dice, normas y decisiones propias, dice, ¿no? Entonces, y también ellos van a designar, dice, a la máxima autoridad de los ayllus, ¿no? Entonces, están todo lo que, cómo van a funcionar ellos, ¿no? Entonces, su órgano legislativo sería la ISMIPARLA, ¿no? Que es el que va a hacer sus normas, sus leyes, el otro es el que delibera, ¿no? Y más abajo está su órgano ejecutivo. No sé cómo se lee. Tiene muchas vocales. ¿No? Su órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué es la máxima autoridad ejecutiva? Y vamos a ver aquí cómo se lo han dividido. Su composición está conformado, tiene uno solo nomás, el Lansky Patchmape, dice, ¿no? Y eso tiene ya su división, pero solamente tiene uno. No es como en el caso de los guaraníes, que se han fijado, que tienen sus autoridades ejecutivas por zonas. Aquí hay uno solo, que es el que tiene que mandar. Y no sé, todo eso está aquí en este estatuto autonómico. Por eso es que para poderse conformar en una autonomía indígena originaria campesina, primero tienen que ver su redacción del estatuto, que es donde tienen que plasmar todos sus usos y costumbres. Y creo que por aquí lo tengo, el de Racaipampa. España. Y el otro es el de Salinas, que también ha sido recientemente, hace un año más, ¿no? Del 2021. Ya vamos a ver ese. Gobierno. Este está en Oruro también. Igual, el municipio que se llamaba Salinas se constituyó en una autonomía indígena originaria campesina. Entonces, aquí está. Debe ser su estatuto. Aquí está, ¿no? Para que conozcan. Por ahí, no sé, ¿alguien conoce Oruro? ¿Alguien conoce Oruro? ¿Ha ido a Oruro? No, Lisa. Bueno, esto es en el municipio de Salinas, que se ha transformado en una autonomía indígena originaria, ¿no? Bien inhóspita, la zona fría. Bueno, aquí también este es su estatuto, que fue aprobado en el 2019, bueno, fue elaborado en el 2019, pero fue aprobado en el 2021 junto con los otros. Y aquí están sus bases, su denominación, sus principios, sus valores, sus derechos. Y volvemos a lo que hemos visto el otro, la organización territorial. Entonces, igual, la organización campesina también está formada por ayllus o marcas, dice, ¿no? Entonces, y tiene el centro del gobierno autónomo originario campesino, que se llama el TAIP, ¿no? Entonces, quiere decir que donde está la base del ejecutivo se llama el TAIP, ¿no? Ahora, dice, el gobierno autónomo municipal autónomo indígena originario campesino de Salinas se conforma de la siguiente manera. Tiene un órgano Hachatantachawi, dice, que es deliberativo, fiscalizador y legislativo, o sea que ese vendría a ser como el Consejo Municipal, ¿no? Fíjense que su forma de organización está más simple que de las otras, ¿no? Porque solamente tiene los dos órganos, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Pero que se llama
Tantachawi, y el órgano ejecutivo que ejerce facultades, dice, ejecutivas, y tiene dos instancias. O sea, este órgano ejecutivo tiene dos. Tiene los Kulkikamachi, ¿no? Y los Kulki-Apnakiri, ¿no? Que es responsable de la unidad territorial, dice, o sea, son descentralizados. Y aquí indica cómo se conforma su autoridad, qué es lo que puede hacer cada uno, que si lo vemos así, a forma, digamos, bien simple, por encimita, sin entrar en detalle, son diferentes, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque cada pueblo originario tiene su forma de gobernarse. Entonces, al hacer su estatuto, ellos lo que tratan es de respetar, digamos, eso, ¿no? Y plasmarlo acá ya un poco más ordenado. Lógicamente que seguramente para esto han tenido que tener ayuda de alguien que se los pueda así redactar, ¿no? Principalmente en español, porque se supone que ahí hablan más que todos. ¿Y qué idioma dice? No me he fijado. Porque los otros dicen que hablan el urus, que debe ser otro idioma, digamos, diferente del idioma. Es aymara, ¿ve? Aquí en Salinas hablan el aymara y el castellano. Entonces, bueno, el aymara lo conocemos más, ¿no? Más conocido. Y fíjense sus símbolos que tienen ellos son, dice, el tatarrey, Imilla y la chuspa, la quinoa, la llama, la chuspa, el salar, la tunupa, dice. Esos son sus símbolos del municipio. Y si vemos los símbolos de los otros municipios, vamos a ver que son totalmente diferentes. Entonces, la autonomía indígena originaria campesina, cuando se reconoció en la constitución política del Estado, hubieron muchas controversias, ¿no? Dijeron que iban a haber problemas debido a que se iba, digamos que ya existía un municipio organizado, un municipio creado que tenía una ley de la República que amparaba su gestión, y se iba a desaparecer ese municipio por crearse la comunidad indígena originaria campesina, el gobierno indígena originario campesino. Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, se debatió? De que, bueno, pues si en ese lugar eran la mayoría gente indígena originaria campesina, entonces deberían elaborar su estatuto autonómico y someterlo a un referéndum, ¿no? De repente no querían, como ha habido casos, digamos, unos 2 casos de referéndum de indígenas que han salido negativos, ¿no? Entonces tienen que esperar. Cuando un referéndum sale, digamos, negativo, es decir, que no es aprobado por el pueblo, ya no se puede volver a llamar a referéndum en esa gestión. Ahorita estamos en la gestión del 2021 al 2026, digamos, ¿no? De los municipios. Supongamos que en esta gestión está haciendo su consulta de gobierno autónomo indígena originario campesino Lagunilla, ¿no? En septiembre hace su referéndum. Estén atentos, lean, participen, y jóvenes, miren las noticias por lo menos 2 veces a la semana para que participen en su ciudad, en su comunidad, en su municipio, que no sean extraterrestres en su propio territorio, que no saben lo que pasa. Entonces, este referéndum que va a haber en septiembre, que es para ver si es que se aprueba o no se aprueba el gobierno indígena originario campesino de Lagunillas, se sale negativo, digamos, gana el no. Entonces, ya hasta que termine esta gestión, hasta el 2026, no pueden volver a hacer otro referéndum. Tendrían que esperar después del 2026 y nuevamente volver a hacer su referéndum. Pueden hacerlo nuevamente, una segunda vez,
se permite, digamos, la norma, ¿no? Pero no dentro de la misma gestión. No, que salió negativo, ya yo lo hago en el otro año, digamos, ¿no? Lo volvemos a hacer. Entonces, no así, sino esperar que termine esta gestión y comience la otra y recién se haría el referendo. Lo mismo pasa con las cartas orgánicas, ¿no? Y finalmente, para que acabemos, quiero mostrarles tengo está aquí. Tenía una carta orgánica. Carta orgánica, estatutos, fallan, carta orgánica. Parece que no lo grabé. Ya las voy a buscar para la otra clase. No sé qué pasó. Parece que no grabó mis dos archivos. Ahí es lo que aquí se había venido. Este es el que buscaba para mostrarles. Se los había mostrado por qué razón. Debe estar ya con sueño. Se los voy a pasar para que ustedes lo miren y lo vean. Había ido a otro lado mi archivo. Entonces, se supone, se pretende que mínimamente hayan 11 autonomías indígenas originarias campesinas en Bolivia, que son los 11 pueblos que tienen, digamos, mayor representatividad, pese a que dice nuestra Constitución que son 40 naciones, pero pues hay naciones indígenas que ya no tienen mucho, que están muy regadas, digamos, y no pueden, no van a poder ganar, digamos, un referéndum, porque la mayoría son pobladores que ya no son de esa comunidad, digamos, de esa grupo indígena originario campesino, ¿no? Ellos constituyen una minoría, digamos, ¿no? Como por ejemplo en San Javier existen en grupo, no me acuerdo, los chiquitanos creo que son, pero esta comparación, digamos, con el resto de los que conforman el municipio son minoría, ¿no? Bueno, pues jóvenes, espero que les haya servido de algo y nos veríamos el día lunes. Ya es nuestra última semana. Vamos a tener 2 exposiciones lunes y martes. El miércoles tenemos nuestra clase allá presencial, que yo les voy a pasar posiblemente el lunes lo que vamos a debatir allá, lo que vamos a ver. Y jueves y viernes vamos allá a dedicar a ver lo de cómo van sus proyectos, las preguntas que hagan y algunos temas que no hemos visto en esta, ¿no? Como en este caso de la autonomía indígena originaria campesina. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, Lice. Están muy callados ahora esta clase, ¿qué ha pasado?
Es viernes, licenciada. ¿Ah? ¿Viernes? Bueno, deben estar más entusiasmados, pues ya mañana tienen libre. Ya van a disfrutar su fin de semana. Dice que el viernes cuando debe estar uno con el ánimo más alto para poder llevar adelante sus actividades. Entonces, si no tienen más cosas que agregar, no quiere nadie aportar con nada, no quieren manifestar algo sobre los temas que hemos visto, les doy la oportunidad. No existe, entonces. Bueno, pues jóvenes, entonces nos veríamos mañana a las 8:30. Ah, no, mañana, el lunes, perdón, a las 8:30, ¿sí? Buenos días, que les vaya bien, cuídense.